Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a ti, oh Baruch. Tú dijiste, ay de mí ahora, porque ha añadido Jehová tristeza a mi dolor. Fatigado estoy de gemir y no he hallado descanso. Así me dirás, ha dicho Jehová, he aquí que yo destruyo a los que edifiqué y arranco a los que planté y a toda esta tierra, y tú buscas para ti grandezas. No las busques, porque he aquí que yo traigo mal sobre toda carne, ha dicho Jehová. Pero a ti te daré tu vida por botín en todos los lugares a donde fueres. Amén. Interesante, ¿no? No sé si usted ha leído algún día el libro de Jeremías, pero Baruch fue una persona muy importante en lo que fue el ministerio de Jeremías. Amén. Quiero hablarle un poquito acerca de Baruch. En primer lugar, Baruch fue la persona de confianza del profeta Jeremías. Amén. Usted sabe que Jeremías lo buscaban ¿para qué? Para matarlo. Y el contacto que Dios le dio a Jeremías para con el pueblo de Israel, muchas veces, no todas, fue a través de ¿quién? De Baruch. Amén. Pero no solamente fue el contacto, sino que Baruch era la persona que mientras Jeremías hablaba la palabra que le venía de Dios, ¿qué hacía él? La escribía. Estaba escribiendo cuando de repente él, que siempre escribió palabra de Dios al pueblo y a las naciones, de repente se encontró la palabra que Dios le está hablando no al pueblo ni a las naciones, sino al mismo. Uy, ¿qué pasó aquí, no? Qué maravilloso es cuando tú de repente empiezas a leer la palabra de Dios. Muchas personas se interesan por saber qué va a pasar con el 666. Muchas personas leen la Biblia porque quieren simplemente saber qué va a pasar con esto de las señales del último fin, de las pestes, de los terremotos, del hambre. ¿Será que el presidente Putin es el anticristo? Y la gente anda buscando cantidades de cosas, tratando de encontrar en la Biblia, pero qué importante es que en medio de toda esa búsqueda de repente se encuentren que Dios le está hablando. Amén. ¿A cuántos nos ha pasado eso? Amén. Mire, yo le digo a usted sinceramente, para mí no hay mayor alegría ni mayor gozo que cuando yo busco a Dios en oración. Generalmente busco a Dios en oración, pidiéndole por la iglesia, por todas las cosas que usted sabe que uno... Y cuando leo la palabra de Dios muchas veces me intereso por un tema. Por ejemplo, he dedicado mucho tiempo a la raíz de la violencia, de modo que ustedes saben que cuando yo abro la Biblia, ¿hacia dónde están dirigidos mis párpados? A buscar algo relacionado con esas cosas, ¿verdad? Pero buscando esto, de repente me encuentro que la cosa es conmigo. Con que Dios le está hablando ¿a quién? A uno. ¿A usted no le parece fascinante esto? Amén. Porque yo le puedo contar a usted muchas cosas. Pero, por ejemplo, le puedo decir que Baruch era la persona de confianza ¿de quién? De Jeremías. ¿Qué más hacía Baruch? Escribía. ¿Qué escribía? Lo que Jeremías hablaba, él lo estaba escribiendo. Amén. Y eso está aquí, pero además de eso, todo el mundo sabía eso. En Israel todos sabían que Baruch, ¿quién era? El ayudante de Jeremías, que Baruch es la persona que servía a Jeremías, amén. Pero además era la persona que, como le decía, iba y no solamente escribía lo que Jeremías hablaba, sino que a él, Jeremías le encomendaba y le decía, ven, párate en el templo y lee las palabras del libro. Todo lo que Dios le habló a Jeremías desde los días de Josías hasta los días de Joacim, ¿verdad? Absolutamente todas esas cosas, ¿quién las escribió? ¿Quién fue? Baruch. Amén.
Entonces a Barú le tocó muchas veces sí pararse en el templo y empezar a leer todas las palabras que Dios le estaba hablando al pueblo de Israel. Y créanme que no eran palabras buenas, eran palabras malas. ¿Sí? Ese hombre se paraba en el templo y les decía: ustedes, ¿qué hacen viniendo al templo? Ustedes dicen templo, templo de Jehová, pero sus corazones están totalmente alejados de Dios. Y escuchaban los príncipes de Israel como a través de Jeremías Dios le decía al pueblo de Judá, perdón, ustedes, si no se someten a quien yo he puesto como Señor de ustedes, es decir, al rey de Babilonia, ustedes van a morir. Si ustedes, en vez de oírme a mí que les digo, sométanse al rey de Babilonia o arrepiéntense de tus pecados para que no mueran y la espada no les alcance, no intenten huir a Egipto y a las naciones vecinas, porque de allá los haré traer. Créame que pararse a hablar en Venezuela en contra del gobierno de Maduro, eso no es fácil. O si no, pregúntele a la cantidad de personas que en este momento les ha tocado que salir de Venezuela porque allá no tenían el coraje de hacerlo. ¿Sí? Yo por eso admiro tanto a la pintora esa, ¿cómo llama la esposa de esa señora? Le cuento sinceramente, yo vivo admirado de la fortaleza que tiene esa señora, de cómo ella puede apreciar lo que está sucediendo en este momento en Venezuela. Ella fue una de las personas que le advirtió al presidente de Estados Unidos y le dijo: usted no vaya a ponerle censuras económicas a Venezuela, porque usted lo que va a traer es más muerte y más hambre a Venezuela, y lo que va a hacer con eso es hacer que el socialismo se arraigue más en Venezuela. Usted ve todo lo que está sucediendo, ¿no? Pero le digo esto simplemente a manera de ejemplo para decirle: no es fácil usted pararse a decirle, y lo digo como ejemplo, a una dictadura o a un rey que tiene el poder para hacer lo que le venga en gana, decirle: mire, usted está haciendo las cosas mal. Amén. ¿Quién era ese? Barú. Pero estoy hablando, diga conmigo, estoy hablando de un hombre valiente. Amén. Estoy hablando de un hombre preparado. ¿Sí? Un hombre que tenía la capacidad de escribir correctamente las palabras de Dios. Amén. Un hombre fiel ¿a quién? A Jeremías. Amén. Un hombre diligente en la obra de Dios. Amén. ¿De quién estamos hablando? De ese Jeremías, precisamente. Amén. Incluso muchas veces Barú fue acusado de ser él quien motivaba al profeta Jeremías de hablar en contra del rey. Te lee las escrituras, Jeremías capítulo 43, se va a dar cuenta que cuando llega la palabra de Dios al pueblo de Israel, hablaba ya directamente por boca de Jeremías, porque cuando el pueblo de Israel vio que la cosa era en serio, se desesperaron y mandaron a consultar a Dios a través de Jeremías. Jeremías, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos? ¿Nos vamos para Egipto? ¿Qué vamos a hacer? Entonces Jeremías le dijo: esperen un tiempo. Y entonces Jeremías fue y buscó a Dios durante, creo que 7 días o 10 días, y al cabo de esos 10 días vino la palabra de Dios, pero la palabra que vino de Dios fue que la misma: no vayan a Egipto, porque si ustedes van a Egipto, la espada allá les va a alcanzar. ¿Qué dijeron entonces los príncipes en ese momento? Dijeron: tú no hablas eso por boca de Dios, sino que Barú es el que te incita en contra de nosotros. Amén. O sea, una persona valiente, era una persona que se echaba al pueblo encima, que tuvo esa valentía, esa gallardía de echarse al pueblo encima para hacer la obra de Dios. Amén. Indudablemente que si usted vea a un pastor haciendo todas estas cosas en este tiempo, ¿usted qué diría de ese pastor? Mi pastor es lo máximo. Uy, el pastor, mire todo, el pastor es capaz de hacer esto, es capaz de hacer aquello, pero aquí nos encontramos con algo, ¿verdad? En donde, si no es Dios quien muestra el corazón de Barú, absolutamente nadie se hubiese enterado verdaderamente lo que pasaba con este hombre.
Amén. Y eso fue lo que le pasó a Barú. Mientras él estaba escribiendo, de repente vino la palabra de Dios ¿a quién? A Barú. ¿Y qué le dijo? Leamos el verso 3 nuevamente para que retomemos. ¿Qué le dijo? ¿Qué le estaba diciendo Dios a él? Así ha dicho Jehová, leamos el 2. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, ¿a quién? A ti, oh Barú. Tú dijiste, ay de mí ahora, porque ha añadido Jehová tristeza a mi dolor, fatigado estoy de gemir y no he hallado descanso. Mire usted a Barú hablando de sus intimidades allí y tener que escribirlo. Lo mismo que Barú había dicho por allá en secreto, ahí ahora Dios le estaba diciendo, hágame el favor y escriba eso, que es importante que esto quede para conocimiento de todas las generaciones futuras. Amén. Y tú dijiste, ay de mí ahora, porque ha añadido Jehová tristeza a mi dolor, fatigado estoy de gemir y no he hallado descanso. O sea que aquí vemos otra revelación, por así decirlo, de quién era quién, Barú. Entonces, ¿quién era Barú? Ya dije que era un hombre valiente, esforzado, diligente, fiel con Jeremías, etcétera, etcétera. Pero según lo que yo estoy leyendo ahora, Barú también, ¿qué podría yo decir acerca de él? ¿Quién era Barú? ¿Quién era? ¿Ah? Barú era un hombre que iba en contradicción con los propósitos proféticos de Dios. Y eso le causaba a él ¿qué? Tristeza. Le causaba dolor. ¿Amén? Porque uno no puede ir en una dirección contraria a donde Dios lo quiere llevar. ¿Quiere usted saber cuál es la gran razón de muchas de nuestras tristezas? Muchas veces sencillamente es porque Dios te quiere llevar por un lado, pero tú quieres irte por el otro. ¿Verdad? Mire la necesidad de Barú. Mientras Barú sabía que Dios estaba trayendo ¿qué? Destierro, ¿ya? Cuánta cosa mal sobre el pueblo de Israel. Barú, mientras se esforzaba y hacía la obra, él estaba buscando cosas que elevadas. ¿Qué estaba buscando él? Y Dios le dice, Barú, ¿cómo es posible, Barú? Tú ves que el mundo está patas arriba, Barú. Barú, ¿no te das cuenta que en Israel ya tiene listo el templo? Y que ya la vaca roja está lista para el sacrificio, Barú. ¿Por qué estás haciendo, Barú, detrás de grandezas? Mire, a veces nosotros estamos tan desubicados respecto de lo que Dios quiere y lo que Dios está demandando en este momento del pueblo cristiano, de la iglesia, de nuestras vidas. Amén. Que cuando nos encontramos, y ¿cuántos saben que uno no se puede dar coces contra el aguijón? Si tú te vas en busca de grandezas, pero Dios ya ha determinado algo, cree que tú no vas a alcanzar ninguna grandezas. Entonces, ¿qué te va a causar? Te va a causar dolor, te va a causar tristeza. Yo a palabra por vida no voy, allá la cosa no resulta. ¿Sí? Le he pedido a Dios que me dé un palacio y hasta ahora sigo pagando arrendo. Eso no era lo que yo esperaba. Amén. O sea, la gente va en contravía, en una dirección totalmente diferente a lo que Dios en este momento está llevando a la iglesia. ¿Y sabe qué está produciendo eso? Diga conmigo, desgaste. Personas que llegan a los pies de Cristo y vienen ilusionados porque le siembran en el corazón de que ahora que son cristianos y que empiezan a diezmar el 100%, de dar hasta su casa y aquello, entonces ahora le va a llover del cielo y de repente no viene ninguna lluvia. ¿Sabe qué está pasando con los corazones? Es más, ahora ya escuché la estadística, es más la gente que llega y se está retirando hoy en día de las iglesias que la gente que está llegando. Porque se ha dado un mensaje totalmente contrario a lo que es el ordenamiento del propósito de Dios. ¿Amén? ¿Sí estamos entendiendo?
Dice, tú dijiste, ay de mí ahora, porque ha añadido Jehová tristeza a mi dolor. Fatigado estoy de gemir y no he hallado descanso. Así le dirás, ha dicho Jehová, he aquí que yo destruyo a los que edifiqué, y arranco a los que planté, y a toda esta tierra. Y mire lo que dice el verso 5, vuélvalo a leer conmigo. ¿Qué le dice? Y tú buscas para ti grandezas. No la busques, porque aquí que yo traigo mal sobre todo. Pero entonces yo le dice lo único, y yo lo voy a dar, ¿verdad? Es que nadie te va a tocar ni un solo pelo. ¿Usted no le parece maravilloso eso? Nadie te va a poder hacer daño. Amén. Pero grandezas, diga conmigo, no busques. Dígale al que está al lado, nadie te va a poder hacer daño. ¿Sabe usted que la única manera en que el diablo no va a poder hacerle daño al corazón del hombre, al corazón humano, es que nosotros estemos apegados a la palabra de Dios? Amén. Dios nos va a cuidar. ¿Para qué? Para que el diablo no nos dañe. Dios nos guarda. Para que el amor a causa de la maldad que hay en este mundo no se apague en nosotros. Amén. Esa es la promesa que tiene Dios para nuestras vidas. Amén. Dios nos dice, en el mundo tendréis aflicción. ¿Qué dice Dios? Yo sí me comprometo con esto. En el mundo ustedes van a tener aflicción, pero ustedes confíen que yo he vencido al mundo. ¿Cuánto le damos gloria a Dios? Amén. Pero iglesia, no vayan detrás de grandezas. Amén. Es interesante todo esto porque nuestro corazón tiene que estar listo, preparado. Amén. Si usted observa las escrituras, se va a dar cuenta que a partir del capítulo 45 en adelante, Dios desea dar un mensaje a las diferentes ciudades y naciones que habían en ese entonces en Israel. Si usted quiere unir conmigo, yo lo escribí acá, porque no me quiero referir, digamos, de una manera, no voy a desglosar lo que Dios le habló a cada uno de estos pueblos, pero lo que quiero que por favor entre usted en razón conmigo hoy en lo siguiente. Yo he escrito acá, el libro de Jeremías termina con un mensaje de Dios a todas las naciones que rodean a Judá. Por ejemplo, el capítulo 46 allí en su Biblia, ¿qué es? ¿Qué título tiene? Profecías acerca de... Y el capítulo 47. Y el capítulo 48. Y a los amonitas. En el 49. A Edom. En el 48. A Edom. A Cedar y a Azor, pueblos de Oriente. En el capítulo 49 Babilonia, ¿verdad? Hay en el 50 Babilonia, pero observen ustedes que el capítulo 45, es decir, antes de Dios dar ese mensaje a todas las naciones, incluyendo al pueblo de Babilonia, Dios le habla primero ¿a quién? Diga conmigo, ¿a quién? A Baruch. Amén. ¿Cómo voy yo a escribir? ¿Cómo yo voy a leer el libro a las demás naciones si el libro todavía no lo he leído yo? Amén. ¿Cómo voy a llevar un mensaje de parte de Dios a las demás naciones y a las demás familias? Amén. Si primero no he sido advertido yo. ¿Cómo pretendo yo que Dios me utilice para que sean abiertos los ojos de los que no ven y Dios cierre los ojos de aquellos que dicen que ven? Si yo primero no he tenido ese encuentro personal ¿con quién? Con Dios. Amén.
yo no he recibido la gracia de Dios de permitirle a Él que me haga ver lo que está dentro de ¿qué? De mi corazón. Amén. Qué tristeza, ¿verdad? Y ahora uno entiende por qué muchas veces hay tanta tristeza, de repente se pierde yo digo el gozo, ¿verdad? En el servicio a Dios, personas que sirven a Dios, están en esto, están aquello, pero el corazón por dentro está totalmente amargado. Amén. ¿Por qué razón? Porque sencillamente nosotros no hemos entendido, amén, que necesitamos ubicarnos dentro de los propósitos que tiene Dios en este momento. ¿Con quién? Con el mundo. Yo le dije a Barú, pero ¿te parece razonable que yo a ti te llene de grandeza mientras los hermanos judíos están en este momento llevados al matadero por causa de su pecado y de su maldad? Por allá hubo un sirviente de un profeta que de repente va al leproso donde el profeta y le lleva telas y le lleva oro de su región para agradecerle al profeta su sanidad. Y entonces cuando le va a entregar el oro al profeta, el profeta le dice a ese hombre: no, yo no soy un curandero, yo soy un servidor de Dios, y lo que Dios me permite hacer, lo hace ser y no yo, de modo que no tengo por qué cobrarte a ti, no me debes absolutamente nada. Pero el siervo que estaba allí, que servía también al profeta, dijo: uy, pero mira. Y Yesí dijo: no, pero mal, estás mal. Entonces cuando vio que Naamán se alejaba, entonces ocultamente el hombre fue y se presentó donde Naamán y le dijo: mira, mi siervo me manda, ¿verdad? Qué pena, pero es que acaba de llegar una visita, entonces necesitamos. Y entonces, claro, Naamán cogió y le dio de lo que y entonces el hombre fue y ocultó eso por allá. Pero cuando fue y se presentó donde Jeremías donde el profeta Elías le dice: no estaba mi corazón allí cuando tú te acercaste a Naamán y recibiste lo que no era permitido. Y le dice el profeta: ¿acaso es tiempo de tomar oro y de tomar prenda de una nación impía y de un impío? Por tanto, la lepra que está en ese hombre se va a pegar a ti y será leproso todos los días de tu vida. Aterrador, ¿cierto? Pero así fue y así quedó escrito. Amén. Mire, la iglesia tiene que librarse de la lepra. ¿Cuál es la lepra? La lepra es la grandeza que el diablo le ofreció del día a la humanidad. Todo esto te daré si postrado me adorares. Esa es la lepra que está carcomiendo cada día más y más al pueblo de Dios. Es la lepra que está carcomiendo los púlpitos, y es la lepra que está enfermando cada día más y más a la iglesia del Señor. Queremos ser verdaderamente sanos, queremos ser verdaderamente libres de toda esa lepra que está contaminando al mundo. Tenemos que escuchar el consejo de Dios. ¿A quién? A Barú. Le dijo: Barú, no es tiempo. Dígale a que está la mirada, no es tiempo. ¿Cómo va el tiempo que tú quieras grandezas cuando el mundo, por Dios, está aquí en la puerta? La venida de Cristo está aquí en la puerta. Yo no soy un predicador que te dice: anda y vende todo lo que tienes, y entonces yo no te estoy diciendo eso, pero lo que te estoy diciendo es: no vayas en busca de grandeza y de las cosas materiales de este mundo, porque todo eso va a arder como fuego. O nos libertamos de esa lepra, ¿verdad? Y es que es importante libertarnos de esa lepra. ¿Por qué es importante libertarnos de esa lepra? Porque si no, tú no libertas de esa lepra, tú vas a mantener afligido
amargado, ¿cómo vamos a mantener? No le vas a encontrar sabor a la espera paciente, ¿sí? Porque esto es una espera ¿cómo? Paciente. Amén. No le vas a encontrar sabor, no va a haber alegría en tu corazón de venir a adorar a Dios, amén, de servirle a Dios con fidelidad como lo hacía aquel hombre, porque ¿cómo lo servía? Todo lo hacía perfecto, amén. Es decir, no dejaba de hacer las cosas, nunca dejó de hacer las cosas, sin embargo llevaba la carga por dentro, amén. ¿Dónde lleva la carga? Llevaba la carga por dentro. Amén. No había entendido los propósitos de Dios. ¿Usted sabe cuánta gente anda por ahí que está totalmente desubicada de lo que es el ordenamiento profético de Dios? Son como dijo Jesús, este mundo está lleno de ciegos guiando ciegos. Amén. Porque no queremos mirar lo que la palabra de Dios dice. Amén. Diga conmigo, primero Dios tenía que hablarle a quién, a Barú. Decía, Barú, no puede seguir así. Entonces Barú empezaba el profeta Jeremías a hablar todas las palabras del libro, y Jeremías aquí lea, escriba, y hasta iba y le decía las palabras al pueblo, pero él es el pueblo allá, Jeremías aquí y él aquí. Amén. No estaba de ninguna manera comprometido ni afectado con la realidad espiritual que estaba viviendo su nación. Con una realidad. Amén. Uno no puede pedirle a Dios comer todos los días en Venezuela pavo, vino, cuando en Venezuela la gente se está muriendo de qué? De hambre. Eso es absurdo. Amén. En otras palabras, la iglesia tiene que entender que mientras nosotros estamos en este mundo y el mundo está bajo el juicio de Dios, a nosotros lastimosamente le tengo que decir, nos están afectando todas estas cosas. Y no nos tiene por qué llenar de tristeza. Amén. Porque nosotros sí tenemos una promesa de Dios. Amén. Por más que las cosas se ponen difíciles, hay una palabra de Dios para mi vida. Amén. Hay un mundo preparado para todos aquellos que aman a quién. A Dios. Amén. Entonces, con ello ahora sabemos algo más sobre Barú, que hubiese sido imposible, digo acá, contar al mundo. Amén. ¿Quién reveló el corazón? ¿Quién reveló el secreto que había en quién? En Barú. ¿Quién lo reveló? Dios. Mientras la iglesia, oiga bien lo que estoy diciendo, mientras nosotros como pastores y nosotros como líderes y usted como cristiano no se deje usar por Dios para que usted sea una llama ardiente que le permita ver a las personas que están en el mundo la verdad de Dios, no estamos haciendo absolutamente nada, porque la iglesia está para que el corazón y las cosas secretas de los corazones de los hombres sean revelados a sus propios corazones. Amén. En esto decía, ¿cómo llama este predicador americano que es tan famoso? Que es famoso por la prosperidad. No, es otro. Este es de los mismos, pero este es otro. Pero este hombre decía, a la iglesia no hay que hablarle de pecado, decía. Justin. A la iglesia no hay que hablarle de pecado. Por eso es que a la iglesia a veces se congregan cantantes. ¿Justin Bieber? No. Allá fue a darle, no, pero Justin Bieber fue a dar también allá donde él. Es que no me acuerdo el nombre de él. Sí. Amén. ¿Por qué razón? Porque no le está dando la oportunidad a las personas y hacerles saber a las personas que Dios a través de su palabra quiere tratar con quién. Con cada uno de nosotros. Que usted no sea de los que mientras viene a culto, usted recibe la palabra y dice, y codea a la hermana que está ahí, eso es para vos. Yo he visto muchas veces dentro de la iglesia personas así. Están los dos sentados allí, el esposo y la esposa, entonces no ve el codito.
Entonces ese codito significa, eso es para vos. ¿No ha pasado eso? ¿Sí? No, yo le quiero decir que esto primero tiene que ser para usted, para que luego sea para los demás. Si primero la palabra no es para mí, yo pierdo el tiempo ir a leerle simplemente un libro a las personas. Libros hay por todo lado. Amén. Pero cuando yo he creído la palabra de Dios, esa palabra la hablo en fe, le quiero asegurar que esas palabras sí tienen poder y tienen autoridad. Amén. Para que al menos las personas tengan siquiera la oportunidad de decir, pasó profeta en mi vida. Y que un día Dios les va a decir a las personas, yo envié profeta a tu vida, pero tú no le creíste. Amén. Y eso es parte de nuestra obligación. Amén. Entonces no podemos ir en contravía con Dios, como le decía. Amén. Va a la iglesia acorde al plan profético de Dios. Les decía yo ahora como en Israel en este momento, ¿sí sabía usted eso? Que Israel ya está preparado para recibir al Mesías. Porque todos sabemos que el pueblo de Israel no ha creído que Jesús sea el Mesías. Ellos están esperando ¿a quién? Al Mesías. Un rabino muy famoso de Israel dice, hay el 98% de certeza de que ya el Mesías está aquí en la tierra. ¿Sabe quién es ese Mesías? El anticristo. Y yo sí creo lo que él está diciendo. Lo que pasa es que yo sí creo que ese no es el verdadero. Amén. Porque el verdadero murió por amor a toda la humanidad hace ¿qué? 2000 años. Porque nadie tiene mayor amor que este. Que uno ponga su vida por quién. Por los demás. Amén. Entonces, mientras todas las profecías traían luto al pueblo y destierro hambre, Barú estaba ¿qué? Estaba detrás de qué? Diga conmigo, de grandezas. Amén. Dice grandezas. ¿Sí? ¿Quién sabe qué esperaba Barú? Uno a veces no sabe qué es lo que tiene la gente en la cabeza. ¿Sí? Uno no sabe qué es lo que la gente tiene en la cabeza. ¿Sí? Pero Dios quiere tratar con esto. Amén. Dios quiere encontrar una iglesia que esté despojada. Diga conmigo, despojada. Totalmente de todos los intereses mezquinos de este mundo. ¿Qué dije? Es importante que nosotros nos despojemos de todos los intereses mezquinos que hay en este mundo, porque si no la lepra se nos va a pegar. La lepra va a estar allí. Amén. Y mientras la lepra esté allí, entonces significa que Satanás va a tener autoridad sobre nuestras vidas. Nos va a chantajear, nos va a amargar, nos va a dar tristeza. ¿Sabe quién es el que amargaba a Barú? El diablo. ¿Quién es el que le hacía dar tristeza a Barú? Barú decía, pero yo qué, a todo ahora me aflige el dolor, no hay nada para mí, ¿para qué todo esto? ¿No vivimos acaso por la palabra de Dios? No está escrito, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Barú no entendió eso. Y mientras nosotros no entendamos el mensaje de Dios, diga conmigo, van a haber tristezas. ¿Qué vamos a tener? Tristezas, congoja. Nos va a pasar como le pasaba al salmista por ahí en el capítulo 73, cómo él empezó a ver la prosperidad de los impíos. Dice, por poco se le deslizan los pies. ¿Sí? Nunca se vaya a poner a ver a usted la prosperidad de los impíos, porque lo aseguro, usted se va a deslizar. Nunca vaya a hacer eso. Lo peor que le puede pasar a uno es ponerse a ver la prosperidad de quién. No solamente de los impíos, sino de cualquiera. La Biblia dice, porque gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. ¿Qué dice la Biblia?
este camino es de gran ganancia para usted y para mí, pero si lo acompañamos de qué? De contentamiento. Dios actúa de una manera sobrenatural. ¿Sí? ¿Cómo actúa Dios? De una manera sobrenatural. Amén. ¿Usted quiere ganancias del cielo? Viva esta vida de fe en contentamiento todos los días de su vida. ¿Cómo vamos a vivir? En alegría, en contentamiento. ¿Con quién? Con Dios. Como decíamos ahora en la oración, Job decía: yo sé que mi Redentor vive y yo sé que en esta mi piel he de ver a quién, a Dios. El miércoles precisamente meditamos en dos hechos, en el Salmo 88 y en el Salmo 89, porque el Salmo 88 es una oración de esas, es la oración de un muerto. Sí, el Salmo 88 es la oración de un muerto que no tiene cómo salir de la cárcel en donde está. Sin embargo, está esperando que Dios dé testimonio aún en el lugar de las tinieblas. Y pasamos al Salmo 89, y el Salmo 89 nos vino alabanza a Dios por todo. Amén. Alabanza a Dios por todo, por su fidelidad, porque es único, por Pablo. Yo le decía a la iglesia, que uno se pone a leer el Salmo 89. Hombre, a veces uno viene a la iglesia y a uno como pastor le pasa: vamos a abrir el culto. Y uno empieza a orar. ¿Y qué digo? ¿Qué hago? ¿Qué digo? ¿Qué digo? Oiga, usted lee el Salmo 89 y eso es una ráfaga de adoración para Dios. Es una ráfaga de reconocimiento de la grandeza de Dios. Entonces llegamos a esta conclusión. Uno verdaderamente adora a Dios en dos circunstancias: o cuando está en la adversidad, o cuando está alabando a Dios por su grandeza a causa de él, dándole gracias, por todo no hay otro. Estar ahí en el lado, yo decía, estar ahí en el relax, las personas que están relajadas no van a adorar a Dios nunca. ¿Qué acaba de decir? Revise usted su corazón y se da cuenta que mientras usted estuvo enfermo, usted clamaba y adoraba a Dios. Pero cuando usted se alivia y todo empieza a ir normalito, entonces ¿qué sucede con usted? Cuando el milagro vino, ¿usted qué hizo? Adoró a Dios, usted le contó a todo el mundo lo que Dios hizo por su vida, pero pasa el tiempo y usted empieza a relajarse. ¿Sí? ¿A qué empieza? A relajarse. Es la condición del ser humano. Créame que no le estoy echando el mensaje a usted. No se sienta señalado. Es que esa es la condición del ser humano. El rey David, el gran hombre de Dios, le vino el mal. Oiga, no era el momento de que estaba en guerra. Luchó contra gigantes, con pocos hombres. Estuvo ¿cómo llama no, él vivió siendo perseguido por el rey Saúl, y le tocó que vivir escondido, ¿verdad? Y se enfrentó con todo, y el diablo nunca le pudo hacer nada. ¿Sabe cuándo el diablo lo jodió? El diablo jodió a David cuando David, en un momento donde el pueblo de Israel se fue a la guerra, él se quedó así en el palacio. Y estando allá en el ocio, relajado, entonces Betsabé, la mujer de Urías, la vio desnuda y se enfermó ese hombre. No se pudo desatar. El diablo lo tomó preso y lo llevó a cometer adulterio y lo llevó a las profundidades del mismo infierno, porque se convirtió en un asesino. ¿Cuándo le pasó eso? Cuando estaba en medio del sufrimiento, que no había para comida, que lo iban a matar. ¿Fue ahí que le sucedió lo malo? No. Ahí Dios lo guardó, ahí Dios lo protegió. Amén.
Lo malo nos alcanza. ¿Cómo? ¿Qué acaba de decir usted? Yo quiero por favor que ella lo diga. Entonces que se vengan todos los problemas siempre. Diga, de que se vengan los problemas. Amén. Porque a mí los problemas me acercan a Dios. Amén. Tener retos en la vida es fascinante. Porque mientras tú tienes retos en la vida, sabes que tienes que caminar con Dios para alcanzarlos. Por eso el hombre de Dios y el cristiano todos los días tiene que tener un reto nuevo en su vida. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos saber que lo necesitamos a Él. No te relajes. Dígale que está pero por favor, dígale, no te relajes. Aproveche y dígaselo de una manera diplomática. Es el momento para que usted le diga a su esposa y a su esposo, mira, no te relajes, porque ahí en el relajo está la muerte. Yo soy Barú. Ya me habló Dios. Sí, hombre, ¿por qué cree que yo le vengo a hablar eso? Porque Dios me tocó grandemente. Amén. Porque uno a veces como pastor, allá los hermanos que quieren evangelista, uno se prepara para hablarle a todo el mundo. Los muchachos ensayan sus canciones para llevar a la presencia de Dios supuestamente a la iglesia, y ni siquiera ellos están en la presencia de Dios. ¿No pasa eso? Esas cosas no pueden pasar. Amén. Tenemos iglesia que pedirle perdón a quién, a Dios.